Bienvenidos nuevamente. Si en la primera hora hablamos de la historia y de quiénes son ustedes profesionalmente, en esta segunda clase vamos a hablar de las reglas del juego. Y cuando digo reglas del juego, no me refiero a un deporte, me refiero a las leyes que pueden llevarlos a la cárcel y a los principios éticos que les permitirán dormir tranquilos por las noches. Vamos a abordar el marco legal ecuatoriano, la bioética aplicada y un tema que a menudo se olvida: su propia seguridad y bienestar. Porque créanme, un paramédico muerto, herido o quemado por el estrés, burnout, no salva a nadie. Empecemos por lo que suele asustar más: el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP. En Ecuador, la práctica de la salud está hiperregulada y el desconocimiento de la ley no es excusa. Ustedes deben conocer de memoria el artículo 146, que habla sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional. Este artículo es la espada de Damocles bajo la cual trabajamos. Dice que si por infringir un deber objetivo de cuidado causamos la muerte de alguien, podemos enfrentar penas privativas de libertad. ¿Y qué es el deber objetivo de cuidado? Es simplemente hacer lo que se supone que debes hacer según tus protocolos y estándares, con la diligencia debida. Aquí entran tres conceptos jurídicos que deben diferenciar perfectamente: negligencia, impericia e imprudencia. Vamos a contextualizarlos con ejemplos de nuestra vida diaria en la ambulancia. La negligencia es el no hacer, es saber lo que tienes que hacer y, por pereza, olvido o desidia, no hacerlo. Ejemplo: tienen un paciente con trauma cráneoencefálico severo en la avenida Simón Bolívar. El protocolo dice que deben inmovilizar la columna cervical y administrar oxígeno de alto flujo. Si ustedes deciden ahorrarse el collarín o no conectar el oxígeno porque el hospital está cerca y el paciente llega con hipoxia cerebral irreversible o lesión medular, eso es negligencia. Omitieron una acción que era su deber. La impericia es el no saber. Es atreverse a realizar un procedimiento para el cual no tienen la certificación, el entrenamiento o la capacidad técnica. Ejemplo: ustedes son tecnólogos, están entrenados para intubar, pero digamos que intentan hacer una cricotiroidotomía quirúrgica, un procedimiento avanzado para el cual quizás no han practicado lo suficiente, y en lugar de cortar la membrana cricotiroidea, cortan un vaso sanguíneo mayor y el paciente se desangra. Eso es impericia, es falta de pericia, falta de habilidad técnica. Por eso, en medicina prehospitalaria, la regla de oro es: si no sabes hacerlo, no lo hagas. No es el momento de practicar con seres humanos. La imprudencia es el arriesgar de más. Es actuar con exceso de confianza, violando las normas de seguridad. El ejemplo clásico es la conducción de la ambulancia. El conductor va a 120 kilómetros por hora por una calle residencial de Quito. Se pasa un semáforo en rojo sin detenerse a mirar, confiado en la sirena, y choca contra un bus escolar. Eso es imprudencia. Actuó sin la debida precaución, creando un riesgo innecesario. Otro ejemplo clínico: intentar desfibrilar a un paciente en un charco de agua o con fuga de gas en la escena. Además, deben tener muy presente el artículo 152 del COIP sobre lesiones. Si causan daño, aunque no maten al paciente, también tienen responsabilidad. Y no olvidemos el famoso Código Plata. Vivimos tiempos difíciles en Ecuador. La violencia ha escalado y los hospitales y ambulancias ya no son santuarios intocables. El Código Plata es el protocolo de seguridad para la atención sanitaria en contextos de violencia. Ustedes deben saber cuándo no entrar a una escena. Si hay una balacera activa en un barrio conflictivo, su deber no es entrar a lo Rambo a sacar al herido. Su deber es esperar a la Policía Nacional. La seguridad de la escena es el primer paso de cualquier protocolo médico. Un paramédico herido se convierte en otra víctima que necesita recursos, empeorando la situación. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda espacio, mi equipo. Suena egoísta, pero es la base de la operatividad sostenible. Ahora pasemos de la ley a la bioética. La ley nos dice qué debemos hacer para no ir presos. La ética nos dice qué es lo correcto hacer. Nos basamos en 4 principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La autonomía es quizás el principio que más conflictos nos causa en la calle.
El paciente tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales. Imaginen que atienden a un paciente que sufrió un accidente leve, está consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, pero se niega a ser trasladado al hospital. Ustedes saben que podría tener una lesión interna, pero él dice, no quiero ir. Si lo suben a la fuerza a la ambulancia, eso es secuestro. Tienen que respetar su autonomía. Pero, ojo, deben documentar exhaustivamente en la hoja de descargo de responsabilidad que le explicaron los riesgos, incluso el riesgo de muerte, y que él entendió. Diferente es el caso del paciente borracho o con hipoxia cerebral que se pone agresivo y dice no. Ese paciente no tiene competencia mental en ese momento. Ahí actuamos bajo el principio de beneficencia y consentimiento implícito, asumiendo que si estuviera sano, querría ser salvado. La beneficencia es actuar en el mejor interés del paciente. La no maleficencia es el primum non nocere, primero no hacer daño. A veces la línea es fina. ¿Hago daño al romperle las costillas a alguien con la RCP? Sí, es un daño físico, pero el beneficio es intentar revivirlo. El balance debe ser positivo. La justicia se ve en los incidentes con múltiples víctimas. Imaginen un deslave en Alausí o un accidente de bus interprovincial. Tienen 20 heridos y solo 2 ambulancias. ¿A quién llevan primero? ¿Al que grita más fuerte? ¿Al que tiene más dinero? ¿Al hijo del alcalde? No. La justicia distributiva nos obliga a usar el triaje. Llevamos primero al que tiene más posibilidades de sobrevivir con nuestra intervención inmediata. A veces, eso significa dejar atrás a alguien que está muy grave pero que consumiría todos los recursos sin garantía de éxito para salvar a 3 que sí se pueden salvar. Esas decisiones son duras, te quitan el sueño, pero son las decisiones éticas que un tecnólogo debe tomar. Finalmente, quiero hablar del pilar que sostiene todo esto, su bienestar. La carrera que han elegido es hermosa, pero es tóxica si no se cuidan. Estamos expuestos a riesgos biológicos, químicos, físicos y sobre todo, psicológicos. Hablemos de ergonomía. La espalda es la herramienta de trabajo del paramédico. Si no aprenden a levantar peso correctamente, usando las piernas y no la espalda, manteniendo la carga cerca del cuerpo, su carrera terminará en 5 años por una hernia discal. He visto excelentes profesionales retirarse a los 30 años caminando con bastón. Cuiden su cuerpo. La técnica de levantamiento es tan importante como la técnica de intubación. Y luego está el riesgo invisible, el síndrome de burnout o del trabajador quemado y el estrés postraumático. Ustedes van a ver cosas que nadie debería ver. Van a ver niños muertos, van a ver violencia, van a ver dolor humano en su máxima expresión. Si no procesan eso, se acumula. En la cultura antigua de la emergencia se decía que los hombres no lloran, que había que ser duros. Eso es mentira. Somos humanos. El concepto de la segunda víctima es real. Cuando ocurre un evento adverso o traumático, el paciente es la primera víctima, pero el profesional que lo atendió y quedó traumatizado es la segunda víctima. Necesitamos hablar, necesitamos hacer debriefing después de las llamadas difíciles, necesitamos apoyo psicológico. También deben cuidar sus ritmos circadianos. Trabajar en guardias de 24 horas es antinatural. La privación de sueño nos vuelve torpes, irritables y peligrosos. Conducir una ambulancia después de 20 horas sin dormir es como conducir ebrio. Tienen que aprender a gestionar su descanso, a comer saludablemente, no solo comida rápida de gasolinera a las 3 de la mañana, y a tener una vida fuera de la ambulancia. Si su vida es solo emergencias, se van a quemar. Para concluir esta unidad, quiero que se lleven una visión integral. Ser tecnólogo superior universitario en emergencias médicas es una amalgama. Deben tener el conocimiento histórico para saber que son herederos de una tradición de servicio que viene desde las guerras napoleónicas hasta el Libro Blanco. Deben tener la claridad mental para operar bajo los 2 modelos de atención según les toque. Deben tener el rigor legal para actuar dentro del Código de Organización e Investigación Penitenciaria, evitando la negligencia, la impericia y la imprudencia. Deben tener la brújula ética para navegar las decisiones difíciles de vida o muerte, respetando la autonomía y la justicia. Y por encima de todo, deben tener el amor propio suficiente para cuidarse a sí mismos, física y mentalmente, para que puedan seguir cuidando a los demás por muchos años.
Esto es solo el comienzo. En las próximas unidades entraremos en la fisiología, el trauma, la cardiología. Pero nada de eso servirá si no tienen estos cimientos bien puestos. Construyan su carrera sobre esta roca sólida de legalidad, ética y profesionalismo, y serán los héroes anónimos que el Ecuador necesita, no por la fama, sino por la excelencia de su servicio. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a la medicina prehospitalaria de verdad. Nos vemos en la próxima clase.